Hola, mi nombre es Noé Olmos Orellana. Soy profesor por asignatura de la Escuela Superior de Tlahuelilpan y el día de hoy vamos a ver qué son las bases de datos no SQL. Un gestor de base de datos es un software que permite almacenar y recuperar los datos y la información de forma sencilla, rápida, práctica y eficiente. Los sistemas de gestión de base de datos se muestran a través de una interfaz gráfica entre la base de datos y los usuarios finales o las aplicaciones. La tipología de los sistemas gestores de base de datos es muy variada en función del criterio que utilicemos para su clasificación, agruparlos atendiendo al modelo de datos, número de usuarios o de sitios. Suele ser lo más habitual. Si atendemos el modelo de datos, los gestores de base de datos pueden ser relacionales y no relacionales. El modelo de base de datos relacional establece relaciones o vínculos entre los datos. Cada relación representa un conjunto de entidades con las mismas propiedades y se compone de una serie de filas o registros, también llamadas tuplas, cuyos valores dependen de ciertos atributos, que son las columnas. Pero, ¿qué son las bases de datos no SQL? Una base de datos no SQL es una base de datos no relacional, que no cuenta con un identificador que relacione un conjunto de datos con otro. En las bases de datos no SQL, la información es organizada generalmente como documentos y no requiere que los datos estén estructurados para poder manipularlos. Las bases de datos no SQL están diseñadas específicamente para modelos de datos específicos y tienen esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. Las bases de datos no SQL son ampliamente reconocidas porque son fáciles de desarrollar por su funcionalidad y el rendimiento a escala. Los sistemas gestores de base de datos no SQL más utilizados actualmente para administrar este tipo de base de datos son MongoDB, Amazon, DynamoDB y Cassandra. Ten en cuenta que deberás hacer un estudio del tipo de datos que vas a almacenar para escoger el sistema gestor de base de datos. Las bases de datos no SQL utilizan una variedad de modelos de datos para acceder y administrar los datos. Estos tipos de bases de datos están optimizados específicamente para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de datos, baja latencia y modelos de datos flexibles, lo que se logra mediante la flexibilización de algunas de las restricciones de coherencia de datos en otras bases de datos. ¿Por qué debería usar una base de datos no SQL? Porque se adapta perfectamente a muchas aplicaciones modernas, como dispositivos móviles, web y juegos, que requieren bases de datos flexibles, escalables, de alto rendimiento y altamente funcionales para proporcionar excelentes experiencias de usuario. Algunos ejemplos de los diferentes tipos de bases de datos no SQL son clave valor. Las bases de datos clave valor son modelos no relacionales que utilizan un método simple de almacenamiento de datos. Este tipo de base de datos toma los datos como un conjunto de pares clave-valor en los que las claves cumplen funciones de identificadores únicos. Documentos. En el código de la aplicación, los datos se representan a menudo como un objeto o un documento de tipo JSON, porque es un modelo de datos eficiente e intuitivo para los desarrolladores. La base de datos de documentos facilitan a los desarrolladores el almacenamiento y la consulta de datos en una base de datos mediante el uso del mismo formato de modelo de documento que emplean en el código de aplicación, la naturaleza flexible, semiestructurada y jerárquica de los documentos, y la base de datos de documentos permite que la evolución según las necesidades de la aplicación. Algunas de las ventajas de los sistemas no SQL son: se ejecutan en máquinas con pocos recursos. Estos sistemas, a diferencia de los sistemas basados en SQL, no requieren de apenas computación, por lo que se pueden montar en máquinas en un costo más reducido. Escalabilidad horizontal. Para mejorar el rendimiento de estos sistemas simplemente se consigue añadiendo más nodos, con la única operación de indicar el sistema cuáles son los nodos que están disponibles. Pueden manejar gran cantidad de datos. Esto es debido a que utilizan una estructura distribuida en muchos casos mediante tablas hash. Sprints de desarrollo ágiles. Interacción rápida de los esquemas y generación frecuente de código. Programación orientada a objetos flexible y fácil de usar. Las bases de datos no SQL han revolucionado la forma en que se almacenan, procesan y escalan los datos en la era digital. A diferencia de los modelos relacionales tradicionales, esta nueva tecnología permite una mayor flexibilidad, escalabilidad horizontal y adaptabilidad a grandes volúmenes de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Esto las convierte en herramientas clave para aplicaciones modernas como servicios web, plataformas móviles, análisis en tiempo real. Hasta aquí este video respecto de las bases de datos no SQL. Espero les sea de mucha utilidad. Saludos y hasta la próxima.